Buenas, soy Superingeniero y hoy vamos a ver cómo se resuelve el siguiente circuito usando el teorema de superposición. Bien, pero antes de entrar con el ejercicio vamos a hacer un pequeño repaso de qué es y cómo se usa el teorema de superposición. El teorema de superposición básicamente lo que nos permite es convertir un circuito difícil en un circuito fácil. Entonces, cuando tú tengas cualquier problema porque es un circuito muy grande o lo que sea, pues aplicas el principio de superposición y se te transforma en un circuito muy fácil, ¿vale? Que puede resolver cualquier persona. Esa es la ventaja del principio de superposición. ¿Y cómo se usa? Pues os he puesto aquí un cuadro azul con un resumen de lo que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es conocer qué es pasivar. Pasivar una fuente consiste en transformarla, ¿vale? Como quitarla, por así decirlo. Por ejemplo, una fuente de tensión, una pila, por ejemplo, se pasiva como un cable. Y una fuente de intensidad se pasiva como un cable pero abierto. Bien, y una vez que sabemos qué es pasivar, ya podemos entrar con qué es y cómo se usa el principio de superposición. El principio de superposición básicamente lo que nos dice es, si tenemos un circuito con varias fuentes, por ejemplo el que vamos a resolver ahora, ¿no? Si tenemos un circuito con varias fuentes y queremos una tensión o intensidad, podemos subdividirlas en tantas tensiones o intensidades como fuentes haya. Por ejemplo, en este circuito, ¿cuántas fuentes hay? Dos, ¿verdad? Vamos a llamar a esta la primera y vamos a llamar a esta la segunda. Imaginarse que yo quiero la V esta, que es la que vamos a calcular después. ¿Qué haríamos? Pues podemos subdividir esa V grande de este circuito complejo en dos Vs pequeñas, una para cada fuente. ¿Y cómo consigo yo estas V pequeñas? Pues pasivando. La V1, por ejemplo, sería me quedo con la primera fuente, la dejo tal cual, y las demás las pasivo. Y la V2, pues al revés. Sería me quedo con esta fuente, la 2, y las demás las pasivo. Y entonces, pues se me va a quedar, en vez de un circuito de dos fuentes, pues se me van a quedar circuitos de una fuente, que van a ser muy fáciles de resolver. De todas maneras, ahora lo vamos a ver resolviéndolo. Bien, chicos, pues os he dejado aquí el resumen, ¿vale? Para que tenga más espacio en la pizarra. Y vamos a resolver el circuito. En este circuito, como veis, tenemos dos fuentes. Por ejemplo, vamos a llamar a esta una y a esta dos, ¿vale? Como hemos hecho antes. Muy bien. Y lo que nos piden calcular es la V de la resistencia del medio. Perfecto, voy a borrarle los signos de interrogación y vamos a poner V. Esa V es lo que yo quiero calcular. ¿Cómo empezamos a calcularla? Pues como es un circuito con varias fuentes, ya vosotros tenéis que tener en la cabeza que tenemos que aplicar superposición. Porque siempre que tengáis muchas fuentes, lo más fácil de hacer es hacer superposición. Entonces, ¿cómo aplicamos superposición a esta V? Muy fácil. ¿Cuántas fuentes tenemos? Tenemos dos fuentes. Entonces tenemos que dividir esa V grande en dos. Una y dos. Una siempre para cada fuente, ¿vale? Una para la primera y otra para la segunda. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular V1 y V2, las sumamos y obtenemos finalmente la V general, que es la que queríamos buscar, ¿verdad? Vamos a empezar, por ejemplo, con V1. ¿Cómo se calcula V1? Pues es como lo que os he dicho antes. Nos quedamos con la fuente 1, que en este caso, ¿cuál es la fuente 1? La fuente de tensión. Entonces nos vamos a quedar con esa fuente. Voy a poner otra vez el circuito, ¿vale? Aquí a la derecha. Vamos a ponerlo tal cual. Yo me quedo con esa fuente. Pero ¿qué le pasa al resto de fuentes? Que se van a pasivar. En este caso la 2 tiene que pasivarse, ¿vale? O sea, todo lo que no sea 1, toda fuente que no sea la 1 se tiene que pasivar. ¿Y cómo se pasiva una fuente de intensidad? Pues nos vamos al cuadrito este, que os recomiendo muchísimo que pauséis el vídeo y apuntéis este cuadro porque es muy importante. Y bueno, básicamente, pues la forma de pasivar una fuente de intensidad, como pone en el cuadrito, es a través de poner un cable abierto. Entonces yo en vez de la fuente voy a poner un cable abierto, ¿vale? ¿Y cuál será la V1? Pues donde ponía V, ahora voy a poner, o sea, en la resistencia del medio que la he puesto... Perdonadme, la he puesto muy arriba, ¿vale? Vamos a ponerla un poquito más para abajo. Es lo mismo, pero bueno, da igual. Vamos a poner aquí V1, ¿vale? Los demás datos, pues lo mismo. 2, 2 y 12, ¿vale? Y la fuente esta ha desaparecido porque la he pasivado. De hecho, si veis este cable de aquí, ¿vale? Como está suelto, no tiene nada conectado, está como abierto, ¿no? Incluso podemos borrarlo, ¿vale? Esto es opcional. Podemos borrarlo, porque no tiene nada. Bien, y ahora lo que nos queda es calcular V1. ¿Cómo lo podemos calcular? Pues podéis hacer un divisor de tensión, si os sabéis la fórmula, ¿vale? Ya hablaré de esto en un próximo vídeo, de los divisores. Pero también, otra forma más simple de hacerla, que es la que os recomiendo sobre todo al principio, es simplemente, pues, simplificando el circuito. Por ejemplo, estas dos resistencias,
¿Cómo están? Si están conectadas por el mismo cable, ¿lo veis? Están en serie, entonces yo las puedo juntar. Pues vamos a juntarlas. Las resistencias en serie, si os acordáis, pues se juntan sumándolas. Así que esto sería 4. 4. Y ahora, una vez que he llegado, digamos, al último circuito ya que no puedo simplificar más, pues voy a calcular todos los datos. Nosotros que tenemos ahora mismo, tenemos la tensión de la fuente, tenemos la tensión de la resistencia, porque veis que solo hay dos elementos, si hacéis Kirchhoff aquí, pues os va a salir que esto es 12 también. Y lo que nos quedaría es calcular la intensidad, ¿verdad? Es el único dato que nos falta. Pues con la ley de Ohm, que nos dice que V es igual a I por R, si queréis también lo voy a poner en el cuadrito porque suele ser importante, ¿vale? V es igual a I por R. Vale, pues como V es igual a I por R, si yo despejo la I, ¿qué me va a salir? Pues V entre R, o sea, 12 voltios entre 4 ohmios. Entonces la I me sale, ¿cuánto? Pues 3, ¿verdad? 3 amperios. Entonces voy a borrar los cálculos, ¿vale? Si me permitís. Ya sabéis, si voy muy rápido, pues podéis pausar el vídeo o lo que sea, ¿vale? Y si tenéis cualquier duda, pues podéis dejármela en los comentarios sin problema. Yo os la contesto enseguida. Bien, pues una vez que tenemos la intensidad, yo lo que haría es, digamos, volver hacia atrás. Es decir, esta intensidad la pasaría a donde estábamos antes, ¿vale? Porque si os dais cuenta, estaban en serie y tienen la misma intensidad. Así que yo puedo decir que por aquí van a pasar 3 amperios. Esta intensidad la paso hacia allá, porque estaban en serie. Y ahora, si yo tengo esta resistencia y esta intensidad, con la ley de Ohm podría calcular la tensión. Recordad, en una resistencia, si yo tengo dos de los datos, puedo sacar el tercero con la ley de Ohm. Así que V1 va a ser igual a I por R, ¿no? I por R, que sería 3 por 2, o sea, 6. 6 voltios, ¿no? Y ya tenemos la V1. ¿Veis qué fácil? Es un circuito con una sola fuente, es muy fácil de resolver. Entonces, la primera ya la tenemos. Ahora vamos a calcular V2. Por cierto, si te está gustando el vídeo, te agradecería que o le des like o lo compartas con un amigo que sepas que esto le va a ayudar muchísimo. De esta manera me estarías apoyando y seguiré subiendo vídeos sobre este tema. Bien, pues como he dicho, vamos a calcular ahora V2, ¿vale? Que el procedimiento es exactamente el mismo. Vamos a calcular V2. ¿Cómo lo calculamos? ¿Cuál es la V que queremos calcular? ¿De qué fuente? De la 2, ¿verdad? De esta de aquí. Ahora la de la intensidad, ¿verdad? Pues lo que vamos a hacer es quedarnos con la fuente 2 y las demás las vamos a pasivar. Es decir, que ahora tenemos que pasivar esta de aquí, no la tenemos que quitar, ¿vale? Solo nos quedamos con la fuente de intensidad, que es la 2. ¿Vale? Pues voy a dibujar el circuito tal cual. Voy a dejarlo por ahora así, ¿vale? La fuente de intensidad ya hemos dicho que se va a quedar. Voy a poner aquí que estos son 6 amperios, estos son 2, estos son 2. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la fuente de tensión tengo que pasivarla, ¿verdad? Tengo que quitarla. ¿Cómo se pasiva una fuente de tensión? Pues me voy a la tablita y me dice que la fuente de tensión simplemente se pasiva como un cable normal y corriente. Así que donde estaba la fuente voy a poner un cable. Entonces, así quedaría, ¿vale? Perfecto. ¿Y dónde estaría V2? Pues V2, mira, si aquí estaba V, pues esto sería, de hecho voy a quitar el 2S, ¿vale? Que es el valor de los ohmios. Lo voy a poner arriba, vale. Y aquí estaría mi V2, que tengo que calcular. ¿Y ahora cómo calculo esta V2? Pues como os he dicho antes, hay dos formas. O usamos un divisor de intensidad, que es una fórmula. Ya haré un vídeo sobre esto, si queréis verlo, pues os recomiendo que os suscribáis, ¿vale? Para no perderlo. Y también está la forma de simplificación, que es la que yo recomiendo al principio sobre todo, ¿vale? Cuando no tengáis todavía mucha práctica, ¿no? Pues entonces, ¿cómo simplificamos esto? Si os dais cuenta, estas resistencias ¿cómo están? Están entre los mismos dos cables, digamos, así que están en paralelo. Entonces la vamos a simplificar y la vamos a poner como una sola, ¿vale? Lo demás lo ponemos tal cual. Esto sería 6. Y ahora, ¿cuál sería el valor de esta resistencia? Si recordáis, tendríamos que hacer esta cuenta. 1 partido por 2 más 1 partido por 2. Y esto le hacemos la inversa. Entonces, si os dais cuenta, un medio más un medio, esto es 1. 1 entre 1, 1, ¿vale? Así que sería 1. Simplemente la cuenta de hacerlo en paralelo, ¿vale? Lo voy a borrar. ¿Y ahora qué podemos calcular? Pues mira, tenemos la intensidad, ¿no? Que son 6, porque me lo dice la fuente. Pero lo que no tenemos es la tensión. Vamos a calcularla. Con la ley de Ohm nos dice que la tensión es igual a I por R. Por tanto, la tensión es 6 amperios por un ohmio, o sea, 6 voltios. Perfecto. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que ya no podemos sacar más datos, tenemos que volver hacia atrás.
Si recordáis, en los circuitos en paralelo lo que se conserva es la tensión. La tensión es la misma en los dispositivos en paralelo. Entonces estos 6 voltios que he calculado ahora, en realidad están tanto aquí como aquí. Y ya si veis, pues V2 va a ser 6, ¿vale? Porque coincide con los 6 voltios que hemos calculado. O sea, cuando estaban en paralelo, se conserva la tensión. Y cuando estaban en serie, como en V1 que calculamos antes, se conserva la intensidad. Esto para que lo sepáis, ¿vale? Apuntadlo por ahí si queréis, que es importante. Bien, y ahora, pues entonces V2 nos ha salido que son 6 voltios, ¿vale? Bien, pues ahora viene lo más fácil. Una vez que tenemos todas las V que nos hemos propuesto calcular, ¿no? Que es V2 y V1, que las dos son 6, pues lo único que tenemos que hacer para calcular la V general que queríamos calcular al principio es sumarlas. V general será V1 más V2, o sea, 6 más 6, que es 12. Y ya tenemos resuelto nuestro circuito. Y ahora os pregunto yo, ¿qué es más fácil, calcular la V directamente en este circuito con dos fuentes o calcularlo con dos circuitos de una fuente? Pues lógicamente, por ser más fácil, es más fácil los circuitos de una fuente. Otra cosa es que haya más paso intermedio, pero al final es una ventaja tremenda, porque imaginarse que tenéis 5 fuentes, pues lo podéis hacer una a una de manera muy fácil. Bien, pues espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, te agradecería muchísimo que me dieras like y no olvides suscribirte para no perderte ningún próximo vídeo. Nos vemos en la próxima.